Muy bien, nuevamente por acá vamos a ver el ejercicio que quería hacer junto con ustedes para ver los métodos que hay para hacer la lectura de los papers. Voy a tomar como ejemplo este paper que lo he dejado allí en el... a ver, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Sí, perfecto. Este paper está compartido en el Drive. Eh, la idea es que vayamos deteniéndonos poco a poco, pasando detenidamente cada una de las partes del paper. En este caso, lo primero que tenemos que ver es eh, la idea sobre la que ha desarrollado el artículo Ana. Es probable que Ana sea la tesista, necesita ir como primer autor para poder defender su tesis, pero habitualmente el segundo autor, Iwona, es quien sabe más o tiene más experiencia en publicación. Ambas son de Polonia. Y este paper me gusta particularmente porque Polonia es un país parecido a la Argentina en muchos aspectos. Eh, habla sobre Industria 4.0. Nosotros estudiamos los gemelos digitales porque son un pilar para que se desarrolle la Industria 4.0. Y ustedes, esto lo comenté también en la clase en técnicas y herramientas. Tenemos profesores que han dado en nuestra facultad cursos de Industria 5.1, pero aquí en este caso Ana e Iwona han tratado sobre un concepto que es el que ha impuesto Japón, que es el de Sociedad 5.0. Denle una mirada a esto de Sociedad 5.0 porque es algo bien interesante para tener en cuenta. Lo primero que encontramos es el abstract, que probablemente sea lo último que escribieron. Cuando yo comienzo a escribir un paper, habitualmente en el abstract pongo 4 o 5 palabras para no olvidarme qué es lo que tengo que desarrollar después. Pero las ideas aparecen cuando empiezo a escribir el resto del texto. Fíjense, vamos a ir marcando en amarillo las cosas que nos interesan. Acá dice que la expectativa de performance es un factor clave en el uso de la aceptación de los modelos tecnológicos para la futura implementación. Esto es bien importante y es lo que nos vincula con la industria 4.0. En la segunda oración, acá ha puesto cuál es el propósito del artículo. Es identificar las tendencias y palabras claves que sirven para promover los datos abiertos en la industria 4.0 y sociedad 5.0. Otro tema interesante. Acá aparece ya algo que vamos a ver en el segundo punto del paper. ¿Se acuerdan que yo les decía que los materiales y métodos? Entonces acá dice que dentro de las metodologías se incluyen métodos tal como el análisis basado en minería de texto, las técnicas de visualización y los clústeres o agrupamientos, análisis de clúster o agrupamientos multidimensional y análisis de correlación. Esto es respecto a los métodos y estos son los materiales. El dataset es una construcción que han hecho de 288 servicios y productos digitales, o sea, han buscado páginas de web
que ofrecen productos digitales basados en Open Data, en datos abiertos. Se señala también el periodo de tiempo en el que se ha analizado la muestra. Se han limitado desde enero del 2018 a enero del 2020. Hablan un poco también de los tipos de datos. Dice que la mayor parte de los datos que han encontrado están georreferenciados, cosa que no pasaba con nuestro archivo BibTeX, nuestro punto .bib. Por eso no pudimos hacer esos mapas. Y estas dos autoras han podido hacerlo bastante bien. Aquí dice que ellos se han limitado a Europa del este, oeste, norte y sur. Ese es el territorio que han cubierto. Uno perfectamente podría repetir los experimentos o el análisis que se ha hecho, esta metodología, pero utilizando, por ejemplo, países de América del Sur. Veamos un poco cómo está la introducción. En la introducción, muy brevemente, nos dice todo lo que vamos a encontrar en el paper. Veamos a ver qué tenemos por acá. Yo creo que algo comenté, el tema de Industria 5.0 es una solución propuesta por Estados Unidos, por las empresas del Silicon Valley, y resulta un poco descabellado pensar que Industria 4.0 hace referencia a la cuarta revolución industrial. No puede existir una quinta revolución industrial en el mismo tiempo, sobre los mismos objetos y en el mismo espacio. Por eso la idea de Japón de hablar de una sociedad 5.0 es llegar a lo que originalmente había propuesto Estados Unidos, que ellos decían que tiene que ser una industria en la que no solo se propenda al bienestar de las personas que trabajan en la industria, sino, al igual que Japón hizo con el tema de calidad, del bienestar de toda la humanidad. Y no solamente la perspectiva de Estados Unidos, que era llevarlo al terreno de las redes sociales. Los motores, los pilares de Industria 5.0 son Google, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Es necesario descubrir qué aspectos de los datos abiertos promocionan la futura implementación de la Industria 4.0. Cuando se refiere a los datos abiertos, aquí el autor está haciendo referencias a cosas como SECAN. SECAN es un portal de datos abiertos que muchos países tienen implementados, el nuestro también, donde está absolutamente todo lo que hace el gobierno y las organizaciones de primer y segundo nivel, incluidas las ONG. SECAN es una tecnología propuesta fundamentalmente por Canadá para transparencia del gobierno, hacer que los actos públicos realmente estén al alcance de todos. Aquí se me coló un cantante que se llama SECAN. Volvamos a nuestro PDF para no irnos al pasto. Habla sobre las tecnologías de información y comunicación. Habla sobre esta especie de metáfora, comparación entre la sustentabilidad en el uso de los datos abiertos. Se basa en algunas similitudes con el resto de los bienes públicos. Los bienes públicos, entre esos bienes, uno de los más importantes
son los datos. Y habla acá fundamentalmente de inteligencia artificial y Big Data y la iniciativa de gobiernos con datos abiertos. Este trabajo, el propósito de este paper se puede dividir en 3 partes, dice. Primera, identificar la relación que hay entre los datos abiertos, sociedad 5.0 e industria 4.0 para proveer un contexto de expectativa de performances de datos abiertos para el uso de datos abiertos y sus modelos aplicados para la investigación del desarrollo. El otro propósito es identificar las tendencias a lo largo del tiempo y del territorio que promocionan el uso de los datos abiertos para la aplicación de la industria 4.0 y sociedad 5.0. Y por último, identificar en Europa los líderes que han promovido esta iniciativa de Industria 5.0 y vuelvo a decir Industria 4.0 y Sociedad 5.0 basados en los datos abiertos. Estos propósitos han llevado a que se formulen 3 preguntas de investigación. Probablemente cuando se escribió esta primera parte, hasta aquí fue donde llegó el autor. Después se ha ido a la parte de materiales y métodos o a la revisión del estado del arte, fundamentalmente hecho de lectura de muchos papers, y le han surgido preguntas que han inspirado sus hipótesis. La primera pregunta es esta que está acá. ¿Cómo los servicios y productos creados en base a Open Data han sido presentados? ¿Qué términos son dominantes y qué descriptores son presentados en los casos de estudios? Casos de estudios también pueden ser un paper completo. No desestimen hacer esto. Pregunta de investigación 2. ¿Son estos productos y servicios creados en base a los datos promovidos, datos abiertos que han sido promovidos particularmente en partes de Europa? ¿Hay alguna similaridad entre las áreas geográficas que han obtenido resultados con Industria 4.0? Y tercera pregunta de investigación, ¿qué tipos de datos abiertos son más frecuentemente usados? ¿Hay similaridad entre los que usaron en Europa del Este, Europa del Oeste, Europa del Norte, Europa del Sur? No es lo mismo los suecos que los italianos, ni los polacos que los portugueses y los españoles. Hay idiosincrasias, hay formas de vida, hay un montón de cosas que llevan a focalizar esto que al principio era una cosa que no se sabía por dónde iba a empezar. Yo ahora en mi lectura me centro en ver cómo trabajan, qué evidencia puedo encontrar para darle respuestas a estas 3 preguntas de investigación. Estas 3 preguntas de investigación después me van a servir para trabajar en el tema de la formulación de la hipótesis. Revisión de la literatura, de las publicaciones. Esto es para construir un estado del arte. Una de las cosas interesantes que surge en el trabajo que han hecho estos autores es que no solo se han limitado a archivos PDF o Excel o la versión de lo que trabajamos en R, los CSV,
sino los RDF. Estos archivos RDF son unos archivos especiales que tienen la característica de, son como los PDFs que escribimos nosotros con LaTeX, que tienen un preámbulo, que tienen una serie de cosas que permite que los buscadores los enlacen entre sí. Hay un sitio del gobierno de España a ver si lo encuentro. Guía práctica para la publicación de datos enlazados RDF. Les recomiendo que les den una mirada. Esto es como si hace 20 años atrás yo estuviese escribiendo archivos.txt y alguien me dice va a salir un formato nuevo que es el PDF, que tiene algunas ventajas sobre el texto plano. Estos vienen apuntados para la industria 4.0. Son una serie de pasos que hay que seguir y es como que está mezclado el texto y las bases de datos en un solo objeto, pero no contenido. Es como que fuesen un link que te trae todas las cosas en un solo objeto pequeño que viaja fácil por la red y que de algún modo vos cuando lo empezás a desplegar te sale la base de datos entera y de dónde sacó los contenidos. Algo parecido a lo que hacemos con el formato R Markdown cuando hacíamos trabajos de datasets que están colgados en la nube. Fíjense que una de las cosas que reclama la sociedad 5.0 es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No se trata de tener una industria que sea más competitiva, que gane valor, que sea eficiente, sino de cumplir con estos objetivos, porque si se acaba el planeta no va a haber industria. Voy a ir un poquito más rápido acá. Aquí habla de algunas tecnologías, RFID, 5G, que es el gran problema por el que Estados Unidos no quiere a la industria 4.0, no quiere que China se meta dentro de su base tecnológica, le niegan los chips que se usan en las placas de video NVIDIA para hacer inteligencia artificial, no se los venden a China, y todo un tema respecto a esto. Aquí hay como una tabla resumen de lo que han encontrado en todos los artículos que han leído. Y por ejemplo, inteligencia artificial aparece en el paper 51, 55 y 56. Sistema ciberfísico inteligente, transporte, smart manufacturing, aparecen en tantos otros. Estas son las palabras claves con las que ellos van a hacer sus búsquedas para ver cómo se han desarrollado estos contenidos dentro de Europa, las regiones de Europa. Quiero llegar a esta parte donde ya estableciendo estos términos claves se lanza la primera hipótesis. Los términos dominantes que describen al Open Database, a los productos basados en datos abiertos y servicios basados en datos abiertos, indican que hay una fuerte relación de la sociedad 5.0 y la industria 4.0, porque aparecen como cruzados en los dos dominios. Esto es algo que va a haber que comprobarlo. Vamos a ver si aparece por allí escrita la hipótesis número 2. Aquí probablemente no lo he leído entero, pero este artículo debe estar explicando por qué esa hipótesis resulta verdadera y en base a qué
lo comprueba. Casi todo es en base a otros autores que dicen, que observan estas cosas. Hipótesis 2. Hay similaridad entre promover productos y servicios basados en datos abiertos en las diferentes partes de Europa. Una segunda hipótesis y una tercera hipótesis. Y con esto hemos terminado recién. Fíjense, termina la parte 1 del desarrollo con el enunciado de las hipótesis. Materiales y métodos. Esta parte sí que me gustaría que la vean para que vean qué fácil es forjarse uno mismo unos métodos que sirvan para comprobar las hipótesis. En este caso, ellos explican que arman un diccionario de datos, una especie de base de datos, compañía, fecha en la que tomaron la información o que aparecen en la web, o la descripción de la compañía, parte del mundo, producto o servicio, región, sector y tipo de Open Data que utiliza. Todo esto lo han sacado de los PDFs y los han resumido en las fichas de investigación, que es lo que yo les estoy dejando en el video para que trabajen. A partir de ahí empiezan a trabajar con algunos paquetes de R que se dedican fuertemente al tema de minería de texto y se tokenizan, se eliminan las stop words, todos los artículos, todos los verbos conjugados se pasan al infinitivo, se sacan el, la, lo, las, los artículos, las preposiciones, se dejan la parte medular del texto para tratar de hacer que esto que viene de un montón de documentos PDF sea algo comparable. Y después se hace el conteo de palabras y la visualización. Dentro del conteo de palabras implica ver, por ejemplo, yo tomo algunos de los términos como inteligencia artificial. Después de inteligencia artificial, ¿cuál es la segunda palabra que más se repite después de esa? Y esto me da como una especie de antecedente y consecuente de cómo han sido armadas las oraciones. Esto es lo que está explicado acá en el flujo de proceso. Como mis datos en los PDFs tienen el campo de región, yo puedo hacer estos mapas y a través de herramientas como el análisis de clústeres, construir estos dendogramas que me dicen qué distancia hay entre Europa del Este, Europa del Sur, Europa del Oeste y Europa del Norte. Mientras más lejos se produzca la conexión entre estos clústeres, más distantes, menos comparables son unos con otros. Y esto se ve en los colores de los mapas. Voy a dejar el video por acá y así como yo hice este trabajo de resaltar en amarillo estas cosas que, como dicen acá, se desprenden de las preguntas de investigación, vamos a ir dejándoles a ustedes para que el resto del trabajo vean cómo esta metodología se aplica a los datos que se están trabajando. Vamos a volver a poner esto por aquí. Espero que mi imagen no haya interrumpido mucho. Me parece que quedó demasiado grande. Lo lamento, pero bueno, en la próxima reunión de Zoom que tengamos, esto va a quedar. Tienen el PDF disponible para verlo. Nos vemos.